Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos, generando ríos de tinta y desatando debates apasionados en las redes sociales. Un tema que francamente creo que es hora de que hablemos con la mayor claridad posible, la relación, o mejor dicho, la supuesta insistencia, la insistencia que ha sido el centro de la polémica, de Demet Özdemir en la vida de nuestro querido Can Yaman. Ya saben, para quienes nos siguen desde hace tiempo, estamos hablando de dos de las estrellas turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial, dos actores que conquistaron corazones en todo el globo con su química innegable, con su magia en la pantalla, en la inolvidable serie Erkenzicus Pájaro Soñador como la conocemos en español. La serie, un auténtico fenómeno televisivo, arrasó en audiencias, rompió récords y catapultó a Demet y a Can a la cima de la fama internacional. Y como suele suceder en estos casos, con el éxito arrollador y la complicidad evidente en pantalla, los rumores de romance entre los protagonistas no tardaron en florecer, en expandirse como la pólvora, alimentando las fantasías y las expectativas de millones de fans en todo el mundo. Y aunque tanto Demet como Can siempre negaron categóricamente cualquier tipo de relación amorosa fuera del set, fuera de los personajes que interpretaban, las especulaciones, los rumores, las conjeturas continuaron, persistieron, alimentadas por la prensa sensacionalista, por los foros de fans dedicados, por las redes sociales y, por qué no decirlo, por un ingrediente clave, un halo de misterio, una ambigüedad que mantenía viva la llama de la intriga. ¿Pero qué es exactamente lo que ha provocado esta reciente explosión de Can Yaman? ¿A qué verdad se refiere? ¿Qué es lo que ha decidido finalmente revelar? Bueno, como siempre vamos a desglosarlo poco a poco, analizando cada detalle, cada insinuación, cada pista, para armar el rompecabezas y arrojar luz sobre esta compleja situación. Verán, a lo largo de los años desde que Erkenzicus llegó a su fin, se han filtrado, o quizás mejor dicho, se han propagado, muchos rumores, desde supuestas llamadas telefónicas insistentes, llamadas a deshoras y mensajes constantes, hasta declaraciones indirectas, veladas, de uno y otro. Algunos medios de comunicación, en su afán por generar clics y atraer audiencia, han pintado a Demet como la perseguidora, la que desesperadamente intentó mantener viva una llama, una relación que supuestamente Can ya no quería, que ya no era correspondida. Otros, por el contrario, han salido en defensa de Demet, argumentando que las cosas se sacaron de contexto, que se exageraron, que simplemente eran amigos, compañeros de trabajo con una relación profesional cercana, pero sin más pretensiones. Lo cierto es que hasta ahora Can Yaman, con su característica diplomacia, con su prudencia y su cautela, siempre había sido muy habilidoso al respecto. Evadía las preguntas directas sobre el tema, respondía con evasivas, con sonrisas enigmáticas, o simplemente cambiaba de tema, buscando desviar la atención y evitar polémicas innecesarias. Pero parece que la paciencia, incluso para una estrella de su calibre, tiene un límite. Y en entrevistas recientes, en sus apariciones públicas, y sobre todo en sus redes sociales, donde tiene una conexión directa con sus fans, con el público, con sus seguidores, ha dejado caer algunas pistas, algunas indirectas, que sumadas, nos dan una imagen más clara de lo que realmente sucedió, o al menos de cómo él lo vivió, de su experiencia personal. Una de las claves, uno de los detonantes que ha abierto la caja de Pandora, que ha destapado la olla, es la publicación de su autobiografía, un libro donde Can se abre un poco más sobre su vida personal, sobre sus experiencias, sobre sus sentimientos. Y aunque no da nombres explícitamente, aunque no señala directamente a nadie, sí habla de una relación con una compañera de trabajo, donde menciona la presión mediática, la dificultad de establecer límites claros, la idealización que a veces se produce en el mundo del espectáculo. Muchos fans, y no solo ellos, sino también analistas y expertos en la farándula, han interpretado estas palabras como una indirecta muy directa hacia Demet, como una confesión velada, pero reveladora, sobre lo que sucedió entre ellos. Además, en algunas entrevistas promocionales de su libro, Can ha hablado sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones, de la necesidad de ser auténticos y de no caer en la manipulación, y de cómo a veces las personas idealizan a otras, se aferran a una imagen que no es real, que no corresponde a la verdad. Parece que desde su perspectiva, la insistencia de Demet, si es que existió, se debió a una especie de idealización, a un deseo de mantener una relación que tal vez no era correspondida en la misma medida, a una obsesión que en última instancia resultaba perjudicial para ambos. Ahora bien, ¿qué pruebas concretas tenemos?
¿Qué evidencias tangibles respaldan estas afirmaciones? Pues lamentablemente no hay una grabación que demuestre que Demet llamaba a Khan sin parar, que lo acosaba telefónicamente, ni correos electrónicos filtrados que confirmen la historia, que revelen mensajes comprometidos. Lo que tenemos son las insinuaciones, las indirectas, las declaraciones ambiguas de Khan, los testimonios, a veces contradictorios, de algunos conocidos, y las propias acciones de Demet que en ciertos momentos han alimentado la especulación, que han avivado el fuego de los rumores. Por ejemplo, recordemos algunos momentos clave que han generado controversia y debate. La participación de Demet en programas de televisión hablando sobre su amistad con Khan, aunque siempre con cautela, con una sonrisa en los labios y evitando entrar en detalles, siempre dejaba un resquicio para la interpretación, un espacio para que los medios y los fans especularan sobre una posible relación. Las fotos que publicaba en redes sociales, a veces con indirectas sutiles, con guiños, con mensajes encriptados, y las reacciones de los fans ante ellas, que analizaban cada detalle, cada gesto, cada comentario. Todo esto, sumado a la falta de una declaración definitiva y clara de ambas partes, mantuvo viva la llama del rumor, la expectativa de una posible reconciliación, de una confirmación de lo que todos querían creer. ¿Pero por qué Khan decide hablar ahora? ¿Por qué decide ahora explotar la verdad, o al menos su versión de la verdad? ¿Por qué decide romper el silencio y expresar sus sentimientos? Bueno, creo que hay varios factores que influyen en esta decisión. Primero, el lanzamiento de su libro, su autobiografía. Una autobiografía es por naturaleza un momento de reflexión y de sinceridad, un espacio para contar tu historia, para poner las cartas sobre la mesa, para expresar tus verdades, tus experiencias, tus sentimientos más profundos. Es el momento de sincerarse con el público, de mostrarse tal como eres, con tus aciertos y tus errores, con tus luces y tus sombras. Segundo, el paso del tiempo, que siempre juega un papel fundamental en la resolución de conflictos y en la sanación de heridas. Ya han pasado varios años desde que Erkencicus llegó a su fin, desde que la magia de la serie se apagó en la pantalla. Ambos actores han rehecho sus vidas, han tenido otras relaciones, han madurado, han aprendido de sus experiencias, y quizás ahora, con mayor perspectiva, se sienten más cómodos hablando sobre el pasado, sobre lo que vivieron. Y tercero, y creo que este es un factor crucial, la necesidad de proteger su imagen, de preservar su reputación. La persistencia de los rumores, la insistencia de algunos medios de comunicación en revivir la polémica, en alimentar las especulaciones, y la idealización que algunos fans han hecho de esta relación, podrían estar perjudicando la imagen de Khan, afectando su carrera, su vida personal. La saturación mediática, la exposición constante pueden generar desgaste, cansancio, y la necesidad de poner límites, de defender su espacio, de aclarar las cosas para evitar malentendidos. Y ahora, ¿cuál es la postura de Demet Özdemir ante todo esto? ¿Qué ha dicho, qué ha hecho después de las revelaciones de Khan? Por el momento, la actriz ha preferido guardar silencio, mantenerse al margen de la polémica, no entrar en el debate. Ha optado por una estrategia de bajo perfil, de no alimentar el fuego, de no responder a las acusaciones. Quizás prefiera que el tema se enfríe, que la tormenta mediática amaine, o quizás simplemente no quiera entrar en una guerra mediática, en un cruce de declaraciones que solo agravaría la situación. Lo cierto es que su silencio, por un lado, puede ser interpretado como una aceptación tácita de lo que Khan ha dicho, como un reconocimiento, aunque no explícito, de que hubo una insistencia de su parte. O por otro lado, puede ser una estrategia para no alimentar más el fuego, para evitar que la situación se descontrole, para proteger su propia imagen. El tiempo dirá, como siempre, qué decisión tomará, qué postura adoptará en el futuro. Pero dejando de lado las especulaciones, los rumores, las interpretaciones, creo que es importante analizar el contexto en el que se desarrolla esta situación. En la industria del entretenimiento, especialmente en países como Turquía, donde la cultura del espectáculo es tan arraigada y la vida privada de los actores es un tema de interés constante y obsesivo, la presión es enorme. Los fans, los medios de comunicación, las redes sociales, crean una presión incesante sobre las estrellas, y cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier publicación, cualquier foto puede ser analizada, interpretada, reinterpretada, amplificada hasta el infinito. Los actores en este contexto se ven sometidos a un escrutinio constante, a un juicio público implacable, y a veces es difícil mantener la privacidad, la intimidad, la serenidad. En este caso creo que es fundamental recordar que estamos hablando de personas, con sentimientos, con emociones, con errores, con aciertos, con derecho a la privacidad, a la intimidad, a la tranquilidad.
Tanto Khan como Demet y todas las personas involucradas en esta historia tienen derecho a rehacer sus vidas, a tomar sus propias decisiones, a ser felices, a encontrar la paz interior. Y aunque nos encante el drama, las historias de amor y desamor, los romances de las celebridades, debemos respetar sus decisiones, sus elecciones, y evitar juzgar sin conocer la verdad completa, sin tener todos los elementos de juicio necesarios. En mi opinión, la situación es compleja, llena de matices, de aristas, de posibles interpretaciones. Es difícil saber quién tiene la razón, o si realmente existe una verdad absoluta, una versión definitiva de lo que sucedió. Lo que sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que la insistencia, venga de donde venga, y por las razones que sea, es algo que puede generar incomodidad, que puede ser percibido como una invasión, y que, en última instancia, perjudica a todas las partes involucradas, generando sufrimiento y dolor. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este análisis exhaustivo, con esta inmersión profunda en el tema de la supuesta insistencia de Demet Özdemir y la explosión de la verdad por parte de Can Yaman. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo, y que haya servido para arrojar un poco de luz sobre esta polémica. Recuerden que todo lo que he dicho aquí es una interpretación basada en la información disponible, en las declaraciones públicas, en los rumores y en las especulaciones, y que cada uno de nosotros tiene derecho a tener su propia opinión, a formarse su propio juicio. Pero antes de irnos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar al tanto de todas las novedades, y por favor, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Khan ha sido justo al hablar? ¿Creen que Demet debería responder? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? ¿Han seguido de cerca esta historia? ¿Cuál es su opinión sobre los actores involucrados? Me encanta leer sus comentarios, interactuar con ustedes, debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha brindado información valiosa, compartirlo con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan formar su propia opinión, y dejarme sus sugerencias para futuros vídeos, sobre qué temas les gustaría que hablara. Sus comentarios son muy importantes para mí porque me ayudan a mejorar, a ofrecerles el contenido que ustedes quieren ver. Muchas gracias por ver, por su tiempo, por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más debates y más temas apasionantes. Un abrazo enorme para todos. Hasta luego.